Nos encomendamos al Espíritu Santo para realizar esta clase de hoy que versará sobre San Juan Crisóstomo. Es uno de los grandes. Este hombre que murió en el año 407, por tanto es la parte final, la segunda mitad del siglo IV, se le llamaba, aunque es de Antioquía, Juan de Antioquía, se le llamaba Crisóstomo, boca de oro, por su elocuencia, que ha dejado tantísimos escritos y que, como decía un copista anónimo, que atraviesan el orbe como rayos fulminantes y nos permiten vivir, a pesar de su ausencia, vivir con sus libros. Como él sugería, ¿no? En los momentos de destierro, decía, bueno, aunque no estoy presente, a través de mis escritos sí me puedo hacer presente. Nació en el 349, en la segunda, y vivió la segunda mitad del siglo IV en Antioquía de Siria, que hoy es Antakya, en el sur de Turquía. Allí desempeñó el ministerio presbiteral cerca de 11 años, hasta que el año 397 fue nombrado obispo de Constantinopla, y donde ejerció antes de los dos destierros que se sucedieron a breve distancia entre los años 403 y 407, que es cuando él moriría. Hoy nos limitamos a considerar, vamos a ver primero los años antioquenos y después los años constantinopolitanos. Huérfano de padre, en su tierna edad, vivió con su madre, Antusa, que le transmitió una exquisita sensibilidad humana y una profunda fe cristiana. Después de los estudios primarios y superiores, tuvo como maestro en los cursos de retórica y filosofía a Libanio, un pagano, que era el más célebre retórico de su tiempo, y en esa escuela San Juan de Antioquía se convirtió en el mayor orador de la antigüedad griega tardía. Se bautizó en el 368, por tanto a los 19 años, y fue formado en la vida eclesiástica por el obispo Melecio, que lo instituyó lector en el año 371. Esto hace que ya él entra en ese mundo eclesiástico, y del 367 al 372 había frecuentado el asceterio, como de ascetas, ¿no? Una especie de seminario antioqueno junto a un grupo de jóvenes, algunos de los cuales luego fueron obispos, bajo la guía del famoso exégeta Diodoro de Tarso, que encaminó a San Juan Crisóstomo a la exégesis histórico-literal muy característica de la tradición antioquena, a diferencia de la tradición alejandría, que era más alegórico, simbólica, espiritual. Después se retiró 4 años entre los eremitas del cercano Monte Silpio y prosiguió aquel retiro otros 2 años más, durante los cuales vivió solo en una caverna bajo la guía de un anciano. En ese periodo se dedicó totalmente a meditar las leyes de Cristo, que es como llamaban entonces a los evangelios, y especialmente las cartas de San Pablo. Al enfermarse y ante la imposibilidad de curarse por sí mismo, tuvo que regresar a su primitiva, originaria comunidad cristiana de Antioquía, y que fue una enfermedad providencial, porque ahí fue donde él toma la decisión, ante la alternativa de elegir entre las vicisitudes del gobierno de la Iglesia y la tranquilidad de la vida monástica, pues él escogió el servicio pastoral, que es a lo que se sentía llamado. Allí se realiza, en ese tiempo de curación de su enfermedad, el giro decisivo de la historia de su vocación,
pastor de almas a tiempo completo. Esa intimidad con la palabra de Dios cultivada durante los años de su vida eremítica, esa formación de estudios primarios y superiores a alto nivel coronados por los cursos de filosofía y retórica que tuvo con el maestro Libanio, esa formación en el asceterio y con esos jóvenes que luego muchos serían obispos y donde aprendería la exégesis histórico-literal propia de la tradición antioquena, pues podrían dar su fruto en el ejercicio pastoral. La intimidad con la palabra de Dios había madurado en él esa urgencia de predicar el Evangelio, de dar a los demás lo que él había recibido en sus años de recogimiento. Y ese ideal misionero lo impulsó como un alma encendida a la solicitud pastoral. Entre el año 378, en que pues tenía 29 años, y el 379 regresa a la ciudad. Entonces, diácono lo nombran en el 381 y presbítero 5 años después. Se convierte en un célebre predicador de las iglesias de su ciudad, de Antioquía. Pronunció homilías contra los arrianos, conmemoraciones de los mártires antioquenos, homilías sobre otras festividades litúrgicas principales, que era una gran enseñanza de la fe en Cristo a la luz de sus santos. Luego el año 387 fue el año heroico de San Juan Crisóstomo, el de la rebelión de las estatuas, en que el pueblo derribó las estatuas imperiales como protesta contra el aumento de impuestos. Y en aquellos días de Cuaresma y de angustia, a causa de los inminentes castigos por parte del emperador ante esas revueltas, él pronunció sus 22 vibrantes homilías sobre las estatuas orientadas a la penitencia y a la conversión. Luego siguió un periodo de serena solicitud pastoral, del 387 al 397. Crisóstomo es uno de los padres más prolíficos. Nos han llegado de él 17 tratados, más de 700 homilías auténticas, comentarios a San Mateo y a San Pablo, las cartas a los romanos, corintios, efesios y hebreos, y 241 cartas. Él no era un teólogo especulativo, pero transmitió la doctrina tradicional y segura en una época de controversias teológicas suscitadas sobre todo por el arrianismo que negaba la divinidad de Jesucristo. Por tanto, es un testigo fiable del desarrollo dogmático que la Iglesia había alcanzado en los siglos IV y V. Su teología es exquisitamente pastoral. En ella es constante la preocupación de la coherencia entre el pensamiento expresado por la palabra y la vida. Ese es el hilo conductor de sus catequesis con las que preparaba a recibir el bautismo a los catecúmenos. Poco antes de morir escribió que el valor del hombre está en el conocimiento exacto de la verdadera doctrina y en la rectitud de vida, las dos cosas a la vez. Conocimiento y rectitud de vida deben ir juntas. El conocimiento debe traducirse en vida. Y todas sus intervenciones se orientaron a desarrollar en los fieles el ejercicio de la inteligencia, de la verdadera razón, para comprender y poner en práctica las exigencias morales y espirituales de la fe. Juan Crisóstomo se preocupa de acompañar con sus escritos el desarrollo integral de la persona, en la parte física, intelectual y religiosa. Compara las diversas etapas del crecimiento a otros tantos mares de un inmenso océano. El primero de estos mares es la infancia. Precisamente en esta edad se manifiestan las inclinaciones al vicio y a la virtud. Por eso la ley de Dios debe imprimirse desde el principio en el alma como en una tablilla de cera. Es la edad más importante. Y esto pues él lo había vivido, ¿no?, con la buena educación que le había transmitido su madre, Antusa.
Dice, debemos tener presente qué fundamental es esta primera etapa. Y dice, desde la más tierna edad, proporcionar a los niños armas espirituales y enseñarles a persignarse la frente con la mano. La segunda etapa, son la adolescencia y la juventud, donde los vientos soplan con fuerza, porque crece en nosotros la concupiscencia. Por último, llegan el noviazgo y el matrimonio, la edad de la persona madura en la que sobrevienen los compromisos familiares. Es el momento de buscar esposa. Recuerda los fines del matrimonio, enriqueciéndolos con la alusión a la templanza, con una rica trama de relaciones personalizadas. Y los esposos que se preparan bien cortan el camino al divorcio. Todo se desarrolla luego con alegría y pueden educar a los hijos en virtud. Y cuando nace el primer hijo, dice el Crisóstomo, es como un puente. Los tres se convierten en una sola carne, ya que el hijo une las dos partes y los tres constituyen una familia, una pequeña iglesia. Esto luego lo desarrollaría Juan Pablo II en su catequesis sobre el significado nupcial del cuerpo humano, explicando que los hijos son la unidad personificada de los padres, igual que el Espíritu Santo es la unidad personal del Padre y del Hijo. La predicación del Crisóstomo se desarrolla habitualmente durante la liturgia, que es el lugar, entre comillas, en que la comunidad se construye con la palabra y la Eucaristía. Aquí, la asamblea que se reúne expresa la única Iglesia. En todo lugar, la misma palabra se dirige a todos, y la comunión eucarística se convierte en el signo eficaz de la unidad. El proyecto pastoral de Juan de Antioquía se insertaba en la vida de la Iglesia, en la que los fieles laicos con el bautismo asumen el oficio triple, sacerdotal, regio y profético. Le dice al fiel laico, a ti también el bautismo te hace rey, profeta y sacerdote. Y de aquí brota el deber fundamental de la misión, porque cada uno en alguna medida es responsable de la salvación de los demás. Este es el principio de nuestra vida social, no interesarnos solo por nosotros mismos. Todo se desarrolla entre dos polos, la gran iglesia y la pequeña iglesia, la familia en relación recíproca. Es decir, esta lección del Crisóstomo sobre la presencia auténticamente cristiana de los laicos en la familia y en la sociedad tiene hoy una actualidad rabiosísima, una vigencia enorme. Pero pasemos a los años de Constantinopla, años menos pacíficos que los de Antioquía. Después de ese periodo sereno pasado en Antioquía, en el año 397 fue nombrado obispo de Constantinopla, que era la capital del Imperio Romano de Oriente. Y allí desde el principio él proyecta la reforma de su iglesia. La austeridad del palacio episcopal tenía que ser ejemplo para todos, para el clero, las viudas, los monjes, las personas de la corte, los ricos, porque no pocos de ellos se habían alejado, afectados por sus juicios, se alejaron del Crisóstomo. Claro, empezó a hablar claro y la gente, pues, su solicitud en favor de los pobres llevó a que lo llamaran el limosnero. Logró crear instituciones caritativas muy apreciadas. Su espíritu emprendedor en diversos campos hizo que algunos lo vieran como un peligroso rival, pero él como pastor trataba a todos, incluso a sus envidiosos, de manera cordial y paterna. Siempre tenía gestos de ternura respecto a la mujer y dedicaba una atención especial al matrimonio y la familia. Invitaba a los fieles a participar en la vida litúrgica, que hizo espléndida y atractiva, con una creatividad genial. Pero a pesar de ese corazón bondadoso, no tuvo una vida tranquila. Se vio
en esa capital del imperio, como obispo de la capital del imperio, se vio envuelto en cuestiones e intrigas políticas por sus continuas relaciones con las autoridades y las instituciones civiles. Como en el año 401 depuso a 6 obispos indignamente elegidos, fue acusado de rebasar los límites de su jurisdicción, con lo que se convirtió en diana de acusaciones fáciles. También otro pretexto fue la presencia de algunos monjes egipcios excomulgados por el patriarca Teófilo de Alejandría, que se refugiaron en Constantinopla. Y entonces se creó una fuerte polémica causada por las críticas de San Juan Crisóstomo a la emperatriz Eudoxia y a sus cortesanas, que reaccionaron desacreditándolo e insultándolo. Esto llegó hasta el punto de que fue depuesto en el sínodo que organizó el mismo patriarca Teófilo, cuyo ayudante será el San Cirilo de Alejandría, de quien hablaremos el próximo día. Y lo condenaron a un primer destierro breve. Al regresar, la hostilidad que se suscitó contra él por su protesta contra las fiestas en honor de la emperatriz, que él consideraba paganas y lujosas, y la expulsión de los presbíteros encargados de los bautismos en la vigilia pascual del año 404, marcaron el inicio de la persecución contra él y contra sus seguidores, a quienes llamaban juanistas. Entonces, San Juan Crisóstomo denunció los hechos en una carta al obispo de Roma, pero ya era muy tarde. En el año 406 fue desterrado nuevamente, esta vez a Cucusa, en Armenia. El Papa estaba convencido de su inocencia, pero no tenía el poder para ayudarlo. Y no se pudo celebrar un concilio promovido por Roma para pacificar las dos partes de esa zona del imperio y en sus iglesias. Y el duro viaje de Cucusa a Pintione, destino al que nunca llegó, debía impedir las visitas de los fieles y quebrantar la resistencia del obispo ya exhausto. Es decir, esta condena al destierro fue una auténtica condena a muerte. Y son conmovedoras las cartas que escribió desde el destierro, en las que manifiesta sus preocupaciones pastorales con sentimientos de participación y de dolor por las persecuciones contra los suyos, que llamaban juanistas. La marcha hacia la muerte se detuvo en Comana, provincia del Ponto, y allí fue llevado a la capilla del mártir San Basilisco, donde murió, y fue sepultado como mártir junto al mártir. Era el 14 de septiembre del año 407, fiesta de la exaltación de la Santa Cruz, razón por la cual la fiesta del Crisóstomo se celebra en la iglesia el día anterior, el 13 de septiembre. Los restos del santo obispo fueron sepultados en la iglesia de los apóstoles en Constantinopla y luego trasladados siglos después a Roma, a la primitiva basílica constantiniana, y ahora descansan en la capilla del coro de los canónigos de la Basílica de San Pedro. El 24 de agosto de 2004, el Papa Juan Pablo II entregó una parte importante de sus reliquias al patriarca Bartolomeus I de Constantinopla. Y Juan XXIII lo proclamó patrono del Concilio Vaticano II. De él se dice que cuando se sentó en el trono de la Nueva Roma, es decir, de Constantinopla, Dios manifestó en él a un segundo Pablo, a un doctor del universo, a un hombre encendido que luchó por la purificación de la Iglesia, de la capital del Imperio Oriental. En él hay una unión esencial entre pensamiento y acción, tanto en Antioquía como en Constantinopla. Lo único que cambia son las situaciones, y al meditar en las 8 obras realizadas por Dios en la secuencia de los 6 días, en su comentario al Génesis, quiere que
San Juan Crisóstomo que los fieles remonten de la creación al Creador. Dice, es de gran ayuda saber qué es la criatura y qué es el Creador. Nos muestra la belleza de la creación y el reflejo de Dios en su creación, que se convierte en una especie de escalera para ascender a Dios, para conocerlo. Es el primer paso, conocer al Creador a través de la criatura y de sus obras. Pero hay un segundo, ese Dios es también el Dios de la sincatábasis, de la condescendencia. Nosotros somos débiles para ascender hacia el Creador, nuestros ojos están debilitados. Y el Dios de la condescendencia envía al hombre caído y extranjero una carta, que es la Sagrada Escritura. Creación y escritura, pues, se complementan. A la luz de la Escritura, esa carta que Dios nos ha enviado, desciframos la creación. A Dios lo llama Padre tierno, Filostorgios, médico de las almas, madre, amigo afectuoso. A este segundo paso, el primero era la creación como escalera hacia Dios, y el segundo la condescendencia de Dios a través de la Sagrada Escritura, que es la carta que nos ha dado para interpretar y leer la creación, se añade un tercer paso. Dios no nos transmite solo una carta, baja Él mismo, se encarna, se hace realmente Dios con nosotros, nuestro hermano hasta la muerte en la cruz. Y tras estos tres pasos, Dios que se hace visible en la creación, que nos envía una carta y que desciende y se convierte en uno de nosotros, se agrega un cuarto paso, que es la acción vital del Espíritu Santo que transforma el mundo. Dios entra en nuestra existencia a través del Espíritu Santo y nos transforma desde dentro de nuestro corazón. Con este telón de fondo, precisamente en Constantinopla, Juan, al comentar los hechos de los apóstoles, propone el modelo de la Iglesia primitiva como modelo para la sociedad, desarrollando una utopía social, una especie de ciudad ideal que es fuente de inspiración para la doctrina social de la Iglesia. Había que dar un alma, un rostro cristiano a la ciudad. No basta con dar limosna, ayudar a los pobres de vez en cuando, sino que hay que crear una nueva estructura, un nuevo modelo de sociedad, un modelo basado en la perspectiva del Nuevo Testamento. Es la nueva sociedad que se revela en la Iglesia naciente, que luego, pues, muy recientemente los últimos papas, al hablar de la civilización del amor, y un poco antes, pues al hablar de los principios de la doctrina social de la Iglesia, van a delinear, van a dibujar, ¿verdad?, cómo tenemos que construir la sociedad desde el Evangelio. Es decir, no podemos ser creyentes de oración, pero no de acción. Como decía hace poco uno, que no podemos ser cristianos en las oraciones y paganos en las votaciones, a la hora de votar, ¿no?, apoyando programas completamente inicuos, ¿no? Es uno de los grandes padres de la doctrina social de la Iglesia. Esa vieja idea de la polis griega hay que sustituirla, dice él, por una nueva idea de ciudad inspirada en la fe cristiana. Él defendía, como San Pablo, el primado de cada cristiano, de la persona, incluso del esclavo y pobre. Su proyecto corrige esa visión de la polis, en la que los grandes sectores de la población quedaban excluidos de los derechos de ciudadanía, mientras que en la ciudad cristiana todos somos hermanos y hermanas con los mismos derechos. Luego, todos los principios que él subraya también es el primado de la persona, porque partiendo de ella se puede construir la ciudad, mientras que en la polis griega la patria se pone por encima del individuo, como estamos padeciendo en estos momentos, esa hipertrofia, del leviatán, de la organización estatal que ha ido invadiendo hasta el último rincón de la vida personal y sofocando al individuo en lugar de estar al servicio del individuo. Hoy día el mayor enemigo de la sociedad, del bien común, es el Estado. Es la organización estatal, que es perversa e inicua y que expolia a los ciudadanos, a los que debía servir y no sirve, sino que se sirve de los ciudadanos, etc. En la polis,
el individuo queda subordinado a la ciudad. Entonces, con San Juan Crisóstomo comienza la visión de una sociedad construida a partir de la conciencia cristiana. Nuestra polis es otra, nuestra patria está en los cielos, y en esta patria nuestra, incluso en la tierra, todos somos iguales, hermanos y hermanas, y hemos de ser solidarios, vivir la caridad. Al final de su vida, desde el destierro de esas fronteras de Armenia, el lugar más desierto del mundo, San Juan Crisóstomo, enlazando con su primera predicación del año 386, retomó un tema muy importante para él. Dios tiene un plan para la humanidad, un plan inefable e incomprensible, guiado por él con amor. Esta es nuestra certeza. Aunque no podamos descifrar los detalles de la historia personal y colectiva, sabemos que el plan de Dios se inspira en su amor. Y así, a pesar de sus sufrimientos, el Crisóstomo reafirmó el descubrimiento de que Dios nos ama a cada uno con amor infinito y quiere la salvación de todos. El santo obispo cooperó a esta salvación con generosidad sin escatimar esfuerzos durante toda su vida. De hecho, consideraba como fin último de su existencia la gloria de Dios, que ya moribundo dejó como último testamento. Sería gloria a Dios por todo. Es como el lema de un hombre recto, de un hombre con corazón de fe y corazón cristiano, que quiso gastar su vida en inteligencia y en obras, gastarla al servicio del reino de Dios.